Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver nuestra primera webconferencia del curso Pensamiento Estratégico Complejo y Gestiones del Business Case. El tema de hoy es del pensamiento estratégico al Business Case. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, la Y, estamos y viendo. si me están escuchando bien, yo les agradecería que eh, si me escriben en este momento estoy viendo la presentación en pantalla completa, o sea que no veo en el chat o si levantan la mano no puedo ver. Entonces cualquier cosa, abren su micrófono y me alertan para yo poder tener en cuenta la interacción que ustedes puedan hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, hoy vamos a tratar estos temas, definir el business case como proyecto de inversión estratégica, conectar el pensamiento estratégico con resultados medibles y la importancia de traducir ideas en proyectos concretos, pues más concretamente en el business case. Entonces vamos a iniciar pues haciendo una pequeña contextualización lo que es el business case, porque pues está también dentro de la denominación del curso y al final también rematamos otra vez con este tema. Entonces, es un documento estratégico que se le presenta a los inversores o a los directivos de la organización para evaluar su viabilidad, considerar sus costos, riesgos y beneficios. Entonces, no es el típico caso que nos presentan, que resolvemos, no. La idea es de que cuando se nos presenta un caso, ese caso de alguna forma le demos solución mediante un business case que no es más que un documento estratégico o un proyecto. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de un plan de negocios? En que el plan de negocios prácticamente parte de cero. El business case parte de una problemática, de un caso que esté al interior de la organización y se formula un documento estratégico o un proyecto para darle solución donde pues ahí están las estrategias, los objetivos estratégicos, las estrategias, eh, las tácticas y las actividades. Entonces, este documento sirve como una herramienta para ayudarnos a tomar decisiones bien informadas, bien argumentadas y para que sea aprobado o no aprobado por los directivos de la organización. Y dependiendo del proyecto, de la solución que esté brindando o la problemática que esté abordando, el dolor que esté corrigiendo, asimismo se le dará una prioridad. Este documento incluye, como ya lo había mencionado antes, objetivos, estrategias, análisis de alternativas, porque supone una toma de decisión, la evaluación financiera, que también es otro elemento de toma de decisiones, y el impacto organizacional y también el plan de implementación. Dirección y liderazgo estratégico. Entonces, aquí ya dejamos un poco quieto el tema de business case y nos vamos a concentrar ya en las otras temáticas que se vienen desarrollando en esta fase del curso. Entonces, aquí resaltamos la importancia de ese líder estratégico como diseñador de la visión organizacional. Un momentico que tengo que conectar.
Bien. Y ese líder estratégico obviamente tiene que alinear lo que son los recursos y los objetivos competitivos. Aquí es importante, creo que lo voy a mencionar más adelante, es que hay un conflicto generalmente, las estructuras de las organizaciones son muy rígidas y generalmente están plasmadas en el organigrama y acompañadas con el manual de funciones, los procesos, los procedimientos, las actividades, los formatos, y entonces prácticamente ponen a que la estrategia se tenga que adaptar a esa estructura rígida. Y ya algunos autores que vamos a ver hoy nos dicen es que eh, la estructura tiene que seguir a la estrategia. ¿Por qué? Porque debe primar la estrategia sobre la estructura. Y en ese sentido, la estructura tiene que ser flexible, y por eso es que se dice que se debe dar una alineación de recursos organizacionales con los objetivos competitivos, yo los llamaría con los objetivos estratégicos, y tener una capacidad para anticipar los cambios del entorno que seguramente nos obligan a cambiar los objetivos estratégicos y por consiguiente las estrategias. Entonces, más adelante vamos a entrar en detalle cuando vamos mirando unos autores que tratamos en este resultado de aprendizaje del curso. Vamos a empezar por Sun Tzu, principales postulados. Cuando hablamos de estrategia y táctica, básicamente son términos que vienen de la guerra, del ejército, son términos castrenses, ¿sí? La táctica y la estrategia. Y es muy importante que nosotros diferenciamos lo que es táctica y estrategia. Digamos que la estrategia es más gruesa, nos dice cómo es que vamos a enfrentar un camino o cómo vamos a lograr un objetivo. Las tácticas son unos elementos que deben estar, por decirlo de alguna manera, subordinados a dicha estrategia y nos marcan, digamos, como caminos un poquito más estrechos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la estrategia es una gran autopista que me lleva a un destino. Ese destino es el objetivo, pero esa gran autopista tiene unos carriles y unas estaciones, unas paradas. Entonces, esos carriles son las tácticas, que son como los escalones, los pasos que me van permitiendo ir avanzando hasta lograr mi objetivo. Pero todo ese conjunto de tácticas conforman la estrategia. Sun Tzu escribió el libro El arte de la guerra, y pues es un libro milenario que tiene repercusiones hoy en día, y pues es de obligatoria mención en cualquier curso de administración. Entonces, ¿qué propone? En principio es el conocimiento del terreno, que nosotros hoy en día llamaríamos del contexto y del oponente. O sea, aquí está el terreno como el campo de guerra y el oponente como el enemigo. Entonces, aquí lo traduciríamos en términos organizacionales como el contexto y la competencia, podríamos decirlo. La importancia de la flexibilidad y el engaño táctico. O sea, que hay veces pensamos que el competidor no vea por dónde es que viene el asunto de lo nuestro. O aquí es donde se requiere una innovación y una sorpresa para que los competidores, para tomar una distancia y una diferenciación del competidor. Aunque obviamente que hoy en día esas brechas o esas distancias o esas ventajas competitivas que consiguen los competidores
rápidamente las alcanza. Entonces, es muy importante. Aquí vale la pena notar que cuando hablamos del engaño táctico, es como hablar como de la estratagema, ¿no? Como algo que no se plantea claramente y es eso. Pero ese engaño es más bien como la sorpresa. Y ganar sin combatir. Eh, esa es una buena estrategia porque nos permite aprovechar los recursos, no desperdiciarlos en una guerra. Hoy, por ejemplo, podemos ver que la guerra Israel-Irán o Israel-Palestina, la guerra Rusia Ucrania y otras que por ahí que no son tan publicitadas, pues gastan cantidad de recursos en armas, en balísticas, etcétera. Entonces, es un desgaste organizacional impresionante. Entonces, sería como avanzar en el siguiente autor. Está Clausewitz, eh, que tiene los principales postulados. Seguimos con los términos milicianos, como es la guerra, y por algo siempre en este contexto estamos hablando de estrategia y táctica. Perdón, aquí yo me voy a devolver porque les voy a ir dejando una tarea. Yo les recomiendo que en todo tengan una claridad conceptual. Entonces, les voy a dejar como tarea que definan objetivo estratégico, estrategia, táctica eh, y actividad. Ese sería como un conjunto de conceptos. Otro Otra tarea es, a propósito de la eficacia de que se habla acá, es que definan y diferencian tres conceptos, que es eficiencia, eficacia y efectividad, que suelen ser usados como sinónimos, pero son realmente diferentes y cuando estamos haciendo estos planteamientos, vale la pena que los tengamos muy bien diferenciados. Se los recuerdo, eficiencia, eficacia y efectividad. Bueno, con Clausewitz dice que la guerra como extensión de la política, o sea, lo que les hablaba, de pronto está tomando elementos de Sun Tzu por ese contexto competitivo que en términos de guerra sería el enemigo, el concepto de la niebla de la guerra, incertidumbre estratégica, sería como la cortina de humo, el engaño del que nos habla Sun Tzu y la importancia de la moral y la cohesión en la organización. Por ejemplo, en el ejército se habla mucho de la importancia de la moral de la tropa, entonces la organización debe tener esa moral y esa cohesión, el espíritu de cuerpo que se habla también en términos castrenses. Entonces es muy importante conservar esto y esto también determina las estrategias y las tácticas. Aquí tenemos ya un autor un poco más conocido como Alfred Chandler y lo que les mencionaba ahora, que la estructura debe seguir a la estrategia. Entonces, diseñar una estructura para la estrategia, no al contrario. Eh, ¿Por qué? Porque la estrategia tiene que estar ajustada y adaptada al contexto, no al contrario. ¿Sí? Yo estoy aquí en Colombia, diseño estrategias para Colombia, las puedo diseñar para Colombia con proyección global, pero son estrategias exclusivas porque vienen desde Colombia para el mundo. Yo no puedo adoptar una estrategia que formuló una compañía en Estados Unidos para el mundo. Son completamente
diferentes, empezando por un contexto geográfico, cultural y político muy diferente. Está el crecimiento corporativo impulsado por la integración horizontal, y es esa horizontal es cuando tenemos diferentes áreas dentro de la organización en un mismo nivel, o sea, en ese mismo nivel quiere decir que están horizontal. Entonces, es buscar esa integración horizontal, no que cada quien vaya como una rueda suelta. Y esta integración horizontal obviamente requiere una coordinación gerencial, no necesariamente gerencial, entre todos los componentes de esas áreas horizontales y unas redes internas. Vamos a... Se le fue el audio. Vamos acá. A ver, ya llegó Cristian, Victoria y Andrea. Bien, yo creo que ya denme un descansito y intervengan ustedes, ya sea para complementar o hacer algún comentario acerca de lo que hemos hablado de estos autores y de los temas estratégicos. A ver, ¿quién se anima? A Cristian no lo he escuchado. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está? ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo se activa esto? Te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Seguramente tienes el micrófono activo. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, gracias, Cristian. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor, pensé que no tenía el micrófono abierto. Bien, afortunadamente bien, sí, señor, todo excelente. Acá pendiente Bueno. de la clase. ¿Hace mucho rato llegaste o recién llegaste? No, yo llegué al tiempo, como a las Ya, 7:05. sí. Sino que es que no tengo, cuando hago la presentación, la comparto completa y no tengo opción de mirar qué intervención hacen ustedes o si levantan la mano. Eh, ¿Qué opinas de la estrategia y la táctica, sobre todo en el tema de que la estructura organizacional debe seguir a la estrategia? ¿Por qué se puede dar eso, Cristian? ¿O se debe dar? Bueno, yo creo que las estrategias empresariales tienen todas un objetivo, ¿no? Pero para Sí. poder llegar a ese objetivo existen las tácticas. Creo que la táctica es como esos bracitos que se deben establecer para poder llegar a consolidar algo un poco más fuerte y más sólido que me pueda encaminar hacia un objetivo empresarial o un objetivo estratégico, ya sea independientemente del tipo de objetivo. Entonces, por medio de esas tácticas, podemos llegar a lo que realmente deseamos obtener en el resultado final. Yo lo veo de esa manera. Ok, Cristian, no, muy bien. Y sí, está muy bien hecha la analogía de que son esos bracitos que ayudan a consolidar la estrategia. Yo ahora les planteé, y eso es una claridad que tienes frente a la conceptualización de estrategia y en relación con lo que es la táctica. Pero ¿por qué la estrategia, dicen estos autores, debe seguir, perdón, la estructura debe acoplarse a la estrategia y no al contrario? No necesariamente. Sí, dime, Cristian. Creo que la estructura es como el cuerpo Sí, de lo que se va a ejecutar.
Y la estrategia va a ser ya toda la masa, todo el objetivo final de lo que se desee plantear. Ujú. Sí, me gusta mucho la analogía que haces con el cuerpo. Digamos que la, el cuerpo es la organización y la estrategia es como el movimiento que debe tener esa organización. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo es el cuerpo? No sé si lo tienes presente de un lanzador de jabalina o de bala. Es musculoso, Es fuerte, es como, macizo. como grueso, ¿cierto? Sí, Sí. señor. ¿Por qué? Porque él necesita para lograr ese movimiento y lanzar ese objeto a la mayor distancia posible, él necesita estar lo más pegado posible a la tierra. Entonces, ese cuerpo obedece a la estrategia del lanzamiento de una bala o de una jabalina. ¿Sí? Son generalmente personas muy corpulentas. ¿Cuál es la diferencia entre un velocista y un corredor de fondo en cuanto a su cuerpo? Ambos deben de ejercer o sea, movimientos muy diferentes, ¿sí? Un velocista Uno de- tiene que hacer una distancia corta, 100 metros, 50 en segundos. En cambio, un fondista tiene que estar preparado para 30, 40 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo es el cuerpo del uno y el cuerpo del otro? No sé si ustedes tienen presente eso en cuanto a los deportes. Asumiendo de que el cuerpo es la estructura, ¿no? Uno de ellos debe ser más liviano que el otro. ¿Cuál? El que corre en segundos. Y el otro debe tener mayor resistencia. Correcto, Resistencia sí, o sea, física. generalmente el velocista tiene más masa muscular porque él necesita una explosión, empezando porque tiene que salir impulsado fuertemente, entonces necesita mucha masa muscular. Es delgado, pero tiene más músculas. Entonces, y el fondista son personas más bien más delgados. Si ustedes ven estos corredores estupendos que vienen de África, son unos corredores altos, pero muy delgados. Entonces, básicamente sería eso. ¿Sí? Victoria y Andrea nos dejaron a nosotros hablando solos. A ver, comenten algo. Yo creo No, que es que nos daba pena interrumpir. sí, exacto. No, tengan toda la confianza. La mujer, estamos en la era de las mujeres que son las que mandan. Fueras. Bueno, la estrategia para mí es el qué y la estructura es el cómo. Entonces, digamos que toda la estructura de una organización, como la jerarquía, los roles, los procesos, la comunicación, debe apoyar a la estrategia. Yo tengo un plan con una meta propuesta y todo se tiene que alinear a esa estrategia. Perfecto. Solo que te hago una recomendación. Sí, En términos del cómo y del qué. sí, El qué es el objetivo. ¿Qué quiero yo lograr? ¿Sí? Y el sí, cómo es la estrategia, cómo lo voy a conseguir. ¿Sí? Y esa estrategia se desagrega en tácticas. ¿De acuerdo, Andrea? de acuerdo. Sí, bien. Victoria iba a comentar algo. Sí, que hay algunos autores, yo todavía confundo un poquito lo estratégico y lo táctico, porque algunos autores incluso discuten en qué va primero, si lo estratégico o lo táctico. Ahorita con lo que usted nos está diciendo y con lo que estamos aquí con los compañeros, o sea, para mí entonces lo primero sería definir la estrategia y después lo táctico, definirlo como eso, como pequeños pasitos para poder obtener esa estrategia. Correcto. Vamos a tomar una analogía con la guerra, Victoria. Sí, Eh,
asumamos de que estamos en la independencia, ¿sí? Y vamos a hablar de Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar libró varias batallas, que el Pantano de Vargas, no sé, no me acuerdo de más. ¿Cuáles más? Bueno, él sí, pero consiguió, mediante esas batallas, consiguió ganar la guerra que fue la independencia de Colombia, entre comillas, llamemos la independencia, pero logró pues la independencia de Colombia. Las batallas las logró con tácticas o con estrategias. Con las dos, ¿no? Bueno, sí, hay una combinación de las dos, pero digamos que las batallas son algo más puntual, más específico, es como un escalón más para lograr yo un objetivo mayor. Entonces libré la batalla, por decir algo, en el Pantano de Vargas, luego voy a inventar, me fui para en Río Negro y allá libré otra batalla y me fui para Cundinamarca o para Pasto y libré otra batalla, ¿sí? Esas batallas O sea que esas contienen... serían las tácticas, las batallas. Correcto, las batallas serían las tácticas y mediante ese conjunto de tácticas de decir, yo tengo que ir corriendo estos españoles, desplazarlos para el mar o para la montaña hasta que se vayan o hasta que se rindan. Entonces ya cuando obtiene ese conjunto de ideas que lo llevaban a decir, a conseguir la independencia, era la estrategia, ¿sí? Entonces, pero me gustó mucho que hubieran llegado a la conclusión que dijo Victoria, que las tácticas, perdón, las batallas son las tácticas. Entonces, con tácticas se ganan las batallas y con estrategia se ganan las guerras. Bueno, Como que con estrategia se cumple el objetivo. exactamente, pero sí, se tiene claro el objetivo, sino que las tácticas tienen que estar articuladas y alineadas con una estrategia, o digámoslo de otra manera, la estrategia alinea las tácticas, ¿sí? Entonces, o las consolida, eh, sí, no, la palabra creo que más acertada es alinear. Bien, otro ejemplo. Pero en el lenguaje común se utiliza como que indistintamente estrategia y táctica, pero nosotros somos profesionales de la administración y no nos podemos permitir ese lujo de confundirlo. Yo soy muy quisquilloso con los conceptos. Otro ejemplo. Está el campeonato de fútbol y están los partidos. ¿Con qué gano yo los partidos? ¿Con tácticas o estrategias? Cristian está que se habla. Yo creo que con tácticas. O sea, Con los técnicos del fútbol hablan mucho de las tácticas para poder lograr golear al otro equipo, por decirlo de esa manera. Claro. Entonces, por eso está que el toque, bueno, esas cositas de fútbol. Entonces, siento que es por medio de las tácticas que Claro, se puede llegar a ganar. claro. Y cuando tienen un partido con el equipo X, ellos estudian ese equipo, cuáles son las fortalezas, las debilidades, y de acuerdo a eso plantean sus tácticas. ¿Sí? Aunque a los... ¿y el campeonato con qué lo ganan? ¿Con táctica o con estrategia? Con estrategia. Con estrategia. Sí, con Entonces estrategia, ahí, sí. claro, entonces allí el técnico de fútbol
dice, no, yo tengo que armar mi equipo, tengo que tener unas condiciones especiales para este equipo, que los jugadores no tengan preocupaciones, que sean disciplinados, que necesito fortalecer el arco, la defensa, para eso requiero tales jugadores. Tiene no solamente los 11 jugadores que están en el terreno de juego, sino que tiene 20, 25 jugadores para poder disponer, y eso es estratégico. Sí, bueno, entonces me gusta mucho su... Pero tutor, allí Diga. o sea, como allí sería que cada una de las partes que usted mencionó del partido, o sea, que los jugadores, que revisar a los otros, serían como las diferentes partes, a las tácticas serían como las diferentes partes de que se compone una estrategia. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos que cada partido con determinado equipo requiere una táctica, ¿sí? Y si van a jugar con Sí, el América, las condiciones del América son muy diferentes a las del Medellín, a las de Santa Fe o las de Millonarios, el Deportivo Cali. Entonces, digamos que el técnico estratégicamente él tiene que plantearle un juego a cada equipo, y cada táctica con cada equipo es diferente. Pero como estrategia él tiene que tener un equipo, digamos, de hombres de 20, 25 jugadores, eso sería ya estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene un talento humano que le permite seleccionar, no, es que en tal partido necesito a James Rodríguez, en tal partido necesito a Quintero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas particularidades técnicas que le permiten abordar eh, la táctica frente a un equipo en particular. Pero estratégicamente yo tengo que tener un conjunto de jugadores que me permitan asumir las diferentes tácticas o especificidades que requiere cada partido. No sé si están de acuerdo o está clara esa explicación. sí, Sí, a mí me parece clara. Ok. Eso es como Eh, cuando en una empresa sí, uno tiene correcto. diferentes clientes. Para cada cliente uno establece una táctica diferente, pero la estrategia finalmente puede ser el incremento de ventas de esos clientes. Claro, tú puedes tener, digamos, una estrategia de ventas, por ejemplo, promociones, descuentos, variedad de productos, eso puede ser lo estratégico, pero cada cliente es una persona diferente. Entonces, este cliente es muy callado y se le nota como un poco tacaño, que lo que le importa es el precio. Entonces, allí ya el vendedor tiene que utilizar una táctica especial para ese cliente. No, que este otro cliente, él está más interesado en la variedad de colores o de tamaños del producto. Entonces, ese cliente necesita otra táctica, pero la organización tiene que tener una estrategia de ventas que le permita abordar mediante tácticas las particularidades de los clientes. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Este es un pequeño receso para mí, para no estarle yo recitando la presentación. Bueno, este señor Peter Drucker lo han oído mencionar. Él, digamos que lo llaman también el padre de la administración moderna, pues más concretamente los últimos 40 años del siglo XX y un poquito del siglo XXI.
Y digamos que su Biblia fue la gestión por objetivos, ¿sí? En que el foco era los resultados y la eficiencia. Les voy a anticipar un poquito del concepto eficiencia. La eficiencia es una razón, una división entre los resultados o lo productivo, lo producido sobre lo consumido, ¿sí? Entonces, una razón de eficiencia podía ser, eh, por ejemplo, en la agricultura, número de toneladas de caña producidas por hectárea. Sí, entonces se utilizó una hectárea y cuántas toneladas me produjo. Entonces yo puedo hablar 30 toneladas por hectárea. Eso es una medida de eficiencia. O tantos productos por minuto en una embotelladora de gaseosa. Yo puedo decir, no, salen de esta planta de producción 100 botellas de 350 mililitros por segundo. ¿Sí? Entonces, esa es una medida de eficiencia. Más adelante miramos las otras, que es efectividad y eficacia. Bueno, la innovación. Ya Schumpeter, un predecesor de Peter Drucker, hablaba de la importancia de la innovación como función central de la empresa. Muchas veces alguien dice, no, es que mi empresa sobresale por la calidad de sus productos. Y realmente eso no es ni innovación ni es marca diferencial, porque lo menos que se puede esperar de cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, es que tenga calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay calidad, si hay una falla en la calidad, inmediatamente sale del mercado. ¿Sí? Entonces, y el cliente como unidad básica de análisis estratégico. Entonces, mire que ahora el ejemplo que me colocaron de las ventas del cliente, entonces, eso nos debe permitir realizar y plantear estrategias. Y aquí cuando hablamos del cliente y para presentar estrategias, tenemos que conocer muy bien el cliente y sobre todo enfocarnos en nichos de mercado. Entonces, cuando estamos enfocados en un nicho de mercado, podemos estar diciendo que es un conjunto de clientes que tienen casi o las mismas características o muy similares. Entonces, para ese nicho de mercado, por ejemplo, de un nicho de mujeres profesionales entre 30, jóvenes entre 30 y 40 años. Es un nicho muy específico, son profesionales, son mujeres, tienen una edad entre 30 y 40 años. Yo puedo lanzar unas estrategias muy específicas para este nicho de mercado que seguramente será muy diferente para mujeres jóvenes universitarias que están entre los 18 y los 25 años. Entonces, eso lo planteaba. Entonces, definir esos nichos me permite tener innovación de aplicación específica para esos nichos y me puede conducir a la consecución de esos objetivos como foco. Bien, está Michael Porter, es otro abanderado de la administración reciente. Está dando hasta el 2010, todavía estaba sonando, y las 5 fuerzas del análisis del entorno competitivo. Entonces, aquí ahora vamos a ver estas 5 fuerzas, que es importante entrar un poquito en detalle. Y la ventaja competitiva mediante la diferenciación, pues aquí se dice del costo, pero la diferenciación puede ser en opciones del producto,
en innovación, o sea, la innovación de la que habla Peter Drucker necesariamente me tiene que llevar a, a una diferenciación, ¿sí? Y la cadena de valor en actividades agrupadas para crear valor. ¿Qué quiere decir una cadena de valor? Una cadena de valor quiere decir que en cada paso, en un proceso o algo, se incremente el valor, ya sea para los clientes o para los inversionistas o para la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, si yo compro una materia prima, por decir algo, eh, algodón, ¿sí? Esa materia prima, cuando yo la proceso y la convierto en tela, yo le estoy agregando valor a esa materia prima. Y ese valor agregado significa que es valor para el cliente, porque no es lo mismo que un cliente compre algodón a que compre telas. Y ese valor, esa agregación de valor, le permite a los inversionistas generar rentabilidad. Pero en el 2011, Peter Drucker habló de la creación del valor compartido, ¿sí? Diferenciándose un poquito de lo que conocemos como la responsabilidad social empresarial. Entonces, esa creación de valor compartido es que la organización desde el comienzo sepa que está creando valor compartido eh, para los clientes, para los inversionistas, para los trabajadores, pero también para la sociedad en general, pero que lo haga conscientemente y que ese valor, esa creación de valor compartido sea, digamos, sostenible para todos esos grupos de interés. Se diferencia en lo que es responsabilidad social empresarial, porque digamos que es más transparente en cuanto a decir yo estoy creando valor. En cambio, una responsabilidad social compartida se vuelve como unas obras de caridad que lo único que hacen es garantizar o asegurar de pronto la reputación de la organización. Aquí tenemos las 5 fuerzas competitivas de Porter, que es una, la amenaza de nuevos entrantes en, digamos, en mercados abiertos de libre competencia. Todos pueden entrar y salir cuando quieran, no pasa nada. El poder de negociación de los proveedores, ¿sí? Muchas veces los proveedores tienen poder de negociación sobre nosotros si somos pequeños, si son los que nos colocan las condiciones. Pero eso se puede invertir la moneda si hacemos énfasis en el poder negociador de los compradores, donde los compradores, así sean pequeños, se pueden asociar y tendrán una gran capacidad de negociación con sus proveedores para lograr mejores condiciones. También está la amenaza de productos sustitutos que generan, digamos, riesgos y riesgos graves generalmente a partir de la innovación. Entonces, no sé la edad que ustedes tengan, pero ustedes oyeron hablar de, por ejemplo, del Betamax y les tocó alquilar películas. Sí. Sí, profe. Ah, y entonces ustedes tienen sus añitos. Bueno, yo también. A mí me tocó incluso antes de que hubiera, me tocó la televisión en blanco y negro. ¿Ah? Sí. Entonces yo estoy viejito. Bueno, pero digamos que el Betamax y el alquiler de películas llegó un sustituto. ¿Quién fue el sustituto? Netflix, profe. Netflix. Entonces Netflix arrasó con esas, ¿cómo se llamaba esas tiendas de alquiler? Blockbuster.
No sé, no me Sí, en acuerdo. Blockbuster. ¿Cómo se llama? Blockbuster. Blockbuster, sí, bien. Entonces, allí pasó, eso pasó con los productos sustitutos y algo que siempre va a estar allí presente y que lo plantea desde este Sun Tzu es la rivalidad entre competidores existentes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas 5 fuerzas competitivas que plantea Porter. Y está Gary Hamel, ¿sí? Que ahora él trabajó mucho con Prajalá, no me sé muy bien la pronunciación, si ustedes la saben, por favor, me la comentan. Pero este Hamel decía que las organizaciones debían de tener unas competencias centrales, o sea, en qué soy bueno, ¿sí? Y precisamente esas capacidades únicas son las que me diferencian de la competencia. Y mire que todos terminan un poco diciendo lo mismo, como es el énfasis en la innovación continua y la adaptación al contexto, ¿sí? Y esto nos permite, pues, una visión, digamos, eh, a largo plazo de las organizaciones. Digamos que la visión y los planteamientos estratégicos, cuando yo estudiaba, estaban planteados a más de 5 años, ¿sí? Y la prospectiva a más de 30 años, ¿sí? Pero hoy en día, con estos cambios vertiginosos, yo no me atrevería a decir que una visión debe ser planteada a 5 o 10 años, o plantearla a 5 o 10 años, pero con la convicción de que muy pronto habría que reformular esa visión y esas estrategias que la acompañan. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Tutor, pero claro, para mí yo creo que la visión no se puede plantear a tantos años porque ya tenemos cambios que son demasiado rápidos, que incluso vemos que todos los días se están sacando celulares con nueva tecnología, tenemos ahora la inteligencia artificial, una situación que no teníamos hace 10 años. Entonces, Claro, plantearse uno una visión a 30 años podría pasarle a uno lo que le pasó a Blockbuster, que no tuvieron en cuenta correcto, esos cambios y precisamente por eso terminaron saliendo del mercado. correcto, sí. Sí, no, y es que digamos que la inteligencia artificial sí la vienen trabajando hace unos años, pero yo la vine a conocer y se popularizó hace 2 años, 2 años y medio, sin mucho. Sí, a propósito de inteligencia artificial, voy a preparar un CIPAS para plantearles, para mostrarles una aplicación que se llama Alinea, que alinea los objetivos estratégicos, las estrategias, las tácticas y las actividades. Con un código que me escribió la inteligencia artificial, yo no sé escribir una sola línea de código, pero entonces para que estén pendientes de la invitación a ese CIPAS. Entonces, sí, de acuerdo completamente. Eso es, y cada día, y desde hace 2 años que yo conocí la inteligencia artificial, o 2 años y medio, que empezó con este OpenAI, el ChatGPT, cada vez salen modelos y modelos de inteligencia artificial y cada vez más avanzados, hacen muchas más cosas. Entonces, sí, allí, mejor dicho, tenemos es que evolucionar constantemente a la par con el contexto y con la vertiginosidad con que se dan esos cambios. Y aquí está Prahalad. Este señor es un eh, estadounidense o indio estadounidense o estadounidense indio. Y el hombre habla de la visión compartida del futuro, una co-creación de valor. En esto se asemeja mucho a Porter y él trabajó mucho con Hamel. Y él aquí plantea
un libro muy popular de él que dice que la riqueza está en la base de la pirámide. Y aquí pienso de que este libro, de alguna forma, que es anterior a, a la creación del valor compartido de Porter, yo creo que inspiró mucho porque él trabajó mucho en la India con las comunidades más desfavorecidas, los más pobres, y liberando sobre todo a las mujeres de unos préstamos que aquí conocemos como préstamo gota a gota, pero allá en la India no sé con qué denominación se daría, pero estas, sobre todo las mujeres, no podían salir adelante porque no tenían préstamo. Entonces creó un banco con unos intereses bajísimos y haciendo unos préstamos, unos microcréditos, pero le prestaba a las mujeres, porque será que las mujeres son mejores pagas que nosotros los hombres, y, y tuvo un desarrollo impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo vender un objeto, decir algo, y en cada objeto ganarme 1.000.000 de pesos o en cada artículo que yo venda, pero puedo vender artículos más baratos a mucha más gente. Sí, por eso es que dice que la riqueza está en la base de la pirámide, completémosle poblacional, y ganarme 50.000 pesos por cada cliente. Si yo le vendo a mucha gente, seguramente voy a tener mayor rentabilidad a que estéis vendiendo de vez en cuando un producto que me genere una utilidad de 1.000.000 de pesos. Entonces, la idea sería crear para la masa ofertas únicas, ¿sí? Por ejemplo, allí él encontró un mercado único porque los bancos formalmente no le iban a prestar a las mujeres, ¿sí? A mujeres pobres ni microcréditos, porque en un banco gestionar un microcrédito seguramente resulta muy costoso, pero allí radicó el éxito de este señor, eh, que, vivió entre 1941 y 2010, autor indio-estadounidense. ¿Sí? Trabajó en la Universidad de Michigan. Quise hacerle esta reseña porque para mí él tiene una gran importancia. Trabajó con Gary Hamel, que antes mencionamos, en las competencias centrales, y es un libro que pues ya es un libro un poquito viejito, pero vale la pena leerlo y para que repensemos nuestros negocios, que es la riqueza está en la base de la pirámide, y que yo personalmente pienso que él inspiró mucho a Porter con la creación del valor compartido. Tareita, estudien qué es la creación del valor compartido. Luego viene Omage con el triángulo estratégico que de alguna forma lo hemos estado hablando: cliente, competencia, organización, ¿sí? Donde el foco y de diferenciación pasada es en el conocimiento del cliente. Ya lo mencionábamos, que el nicho, descubrir el nicho. Esto lo decía eh, Peter Drucker. Y la importancia de la flexibilidad en los mercados globales. Obviamente los mercados globales son flexibles, son dinámicos, hoy sí, mañana no, pero la organización también tiene que serlo, ¿sí? A nosotros nos enseñaron de que los dinosaurios se extinguieron, fue por su falta de capacidad de adaptación a los contextos cambiantes. Henry Mismer, otro importante autor de todos estos elementos estratégicos, que dice que la estrategia deliberada versus la emergente, y apela al aprendizaje organizacional, que más tarde
Peter Senge plantearía en la quinta disciplina, libro también que les recomiendo que lean o al menos miren, lo ojeen o se consiguen un resumen. Y de esto, de la estrategia deliberada versus la estrategia emergente, es un poquito lo que veníamos hablando, ¿sí? Porque la deliberada es la que planeamos, ¿sí? Es la que estudiamos, la que hacemos un DOFA, ¿sí? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿sí? Y eso nos permite plantear una estrategia deliberada que la organización se plantea. Pero las cosas cambian y van surgiendo, incluso sin pensarlo mucho, tenemos que ir cambiando la estrategia y esa es la estrategia emergente. Y pues esto básicamente reconfigura los roles directivos, ¿sí? Donde ese líder no es el que manda más, ni el que hable más fuerte, ni el más serio, sino el que permite, precisamente tiene esa flexibilidad, es un monitor. ¿En qué sentido es monitor? Es un ayudador de su equipo de trabajo, donde él está al servicio de su equipo de trabajo y no al contrario. Y volvemos aquí, ya se me olvidó cuál que lo planteó, en que creo que fue Drucker también, que la estructura debe seguir a la estrategia. O sea, ¿por qué? Porque las estructuras se deben de adaptar al entorno. Vamos aquí. Y mecanismos de formulación de estrategia. Entonces, vemos el análisis interno. Cuando hacemos el análisis interno, si nos lo asimilamos a un DOFA, el análisis interno te dice las debilidades y las fortalezas. Y el análisis externo te habla de las oportunidades y de las amenazas. Tenemos que aprender a diferenciar eso. Y obviamente que cuando tenemos esa capacidad de entender esas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, pues podemos plantear estrategias funcionales. ¿Por qué estrategias funcionales? Porque eh, ay, eh, Fayol, ¿sí? El clásico de la administración, habla de las áreas funcionales que son mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, producción, talento humano y administrativa. Aquí las mencionamos como marketing, finanzas, operaciones y talento humano. Entonces, esas áreas funcionales están presentes en casi en toda organización, unas con mayor énfasis que otras. Y aprovechando que menciono a Henry Fayol, para que también lo estudie, Fayol habla del proceso administrativo. Él hablaba como de 5 o 6 áreas o fases del proceso administrativo, pero hoy en día, modernamente hablamos de 4, pero que se asimilan a las que planteaba inicialmente Henry Ford, que son planeación, organización, dirigir y controlar. Y eso nos permite estrategias corporativas de integración y de diversificación. Aquí, desde mi punto de vista personal, les comento que la integración se debe dar en torno a los principios, a los fundamentos de la organización. Esos principios del servicio, de la transparencia, de la no corrupción, de la ética, esos sí deben de permanecer. Y la diversificación debe
bailar como al ritmo del mercado. Bien. Se me olvida por dónde es que tengo que salirme de acá. Fin de la presentación. Bueno, antes de entrar nuevamente al business case, quisiera como escucharlos un poquito sobre todos estos elementos. A ver. Yo quería manifestar lo de los postulados que nos manifiesta Pralala. No sé si se Sí, pronuncia así. sí, no, yo tampoco sé cómo se pronuncia, tranquila, Porque Victoria. esos me gustaron mucho con respecto también a la creación de valor compartido, a entender también esa construcción de conocimiento colectivo que es bien importante en el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, a mí me parece que estos postulados no son de los que más prevalecen en el mercado, porque casi siempre observamos empresas que tienen un interés particular y poco se orientan hacia la construcción de valor colectivo. Correcto. Sí, sí, no, completamente de acuerdo, Victoria. Es que lo que pasa es que nuestras empresas o las que conocemos aquí en el entorno, y yo diría que a nivel global, primero tienen un afán de lucro a corto plazo, y ese corto plazo hace que avasallen con todo, y sobre todo con las personas, incluso los clientes y, y sus colaboradores. Entonces, viven con ese afán, esa codicia. O sea, las empresas tienen que ganar y eso es lo que las hace sostenibles. Pero digamos que ese afán cortoplacista sí, también amenaza su sostenibilidad en el largo plazo. ¿Sí? Entonces es como que haya esa conciencia. No sé si Cristian o Andrea. Sí, porque por ejemplo hay autores economistas que dicen que el primer deber del gerente es generar utilidad para sus inversionistas, pero yo no creo que a ultranza, ¿no? Entonces no sé, Cristian o Andrea, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo pienso o quería hacer como recapitulando lo que hemos hablado hasta acá, del autor de la India que me dices que es eh, americano indio, algo así, no recuerdo bien el nombre, Sí, que habla de esos negocios emergentes o de esos mercados emergentes. Y sí, completamente de acuerdo, porque muy seguramente en el ejemplo que tú nos dabas, que si vendemos un producto y nos genera una utilidad de 1.000.000 de pesos, es posible que generemos también mucha mayor ganancia haciendo la misma inversión con productos mucho más económicos, pero que roten mucho más rápido. Y los mercados emergentes efectivamente son en este momento los que están en este momento en el ojo del huracán. Nos damos cuenta con todo el tema de asiático, cuando nos están inundando de productos asiáticos y lo que están haciendo China y Corea y Japón es entrar a esos mercados emergentes. sí, Efectivamente sí es real y dan un valor agregado. Adicional a eso, pues la globalización, ¿no? claro. Anteriormente, pues era muy difícil de pronto hacer una exportación. Ahora, si tú no tienes el conocimiento, lo haces a través de una comercializadora internacional que ya tiene una experiencia, tiene todo el tema logístico, te cuesta menos.
requieres menos conocimientos en esos temas arancelarios. Entonces, es un tema de lo que es inteligencia artificial, globalización, mercados digitales. Mejor dicho, no alcanzamos a aprender algo cuando ya hay algo diferente. Yo estudio, por ejemplo, inteligencia artificial y una de las cosas que siempre nos dicen es que hay más o menos 1000 aplicaciones creándose diariamente. Imagínate. Entonces, decir que podemos hacer una especialización en IA es una mentira No, porque no alcanzamos a estar identificando esa IA cuando ya hay otra con 3, 4 valores agregados. Y esa guerra tecnológica entre China y Estados Unidos pues beneficia mucho a los usuarios. claro. ¿Y qué te ha parecido DeepSeek? Es la mejor hasta ahora. Sí Obvio, teniendo la base de que ChatGPT va a ser la base de todas. DeepSeek en este momento es un ChatGPT Plus diamante. Es una cosa impresionante. y que es completamente gratis, ¿no? Completamente gratuita. Ajá, sí. Bueno, yo también he incursionado bastante en la inteligencia Tutor y artificial. compañera, ¿cómo es que se llama la inteligencia? DeepSeek, por favor, se lo deletreas, Andrea. Busca una ballena. Escríbeselo en el chat. La del Dipsy, loguito de la ballena. Sí, es una ballena. Cristian, ¿qué? No te escuché. No, yo pienso que en la actualidad el avance tecnológico, no solo tanto empresarial ni tecnología, sino también a nivel salud, la ciencia ha avanzado tanto, tanto, tanto que hace uso de las herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad. La pregunta es si realmente está beneficiando a la humanidad o está volviendo perezosa a la humanidad. Eso depende del uso que cada persona le dé a la inteligencia artificial. Y si lo llevamos al contexto empresarial, se está desplazando la mano de obra o el talento humano por la inteligencia artificial. Sí, eso Un es cierto. pensamiento que se hablaba por ahí de que que las guerras, perdón, estabilizan la economía, es real. Cuando hay una guerra, se genera una necesidad y esa necesidad nace una idea de negocio o nace una estrategia para poder lucrar, para poder iniciar nuevamente un emprendimiento o una comercialización. Pero ahorita con el tema de la inteligencia artificial, siento que las guerras en la actualidad no es tanto por economía, sino como por poder. El poder conlleva a una estabilidad económica en ciertas naciones. Por eso es lo que está pasando con Estados Unidos, por allá con Japón, China, bueno, con los países asiáticos y demás. Pero la inteligencia artificial como tal, siento que puede ser una arma de doble filo. Sí. A ver, Andrea, que es especialista en inteligencia artificial, coméntanos lo que dice Cristian y hacia dónde va el trabajo. Pero es aquí a la vuelta de la esquina, ¿cierto, Andrea? Bueno, es que no podemos satanizar tampoco una herramienta, es decir, o sea, años atrás cuando llegó el computador siempre habían dicho que iba a reemplazar la mano humana. Eh, entonces, el problema está en no aprenderla, porque ese es el siguiente paso, automatizar. Entonces, antes nosotros quizás teníamos, bueno, nuestros padres tenían la concepción de que había que conseguir un trabajo estable hasta el día en que uno se iba de este mundo. En este momento, primero, conseguir un trabajo estable es muy complejo. Segundo, ya nadie lo quiere, ya nadie quiere tener que ir 12 horas, 10 horas a un trabajo y así yo le apliqué mucho más tiempo, más esfuerzo, ganar lo mismo. Entonces, diversificar los ingresos, crear fuentes de ingresos pasivos, automatizarlos. Si estoy durmiendo, igual mi negocio debe estar produciendo. Entonces, ese es el siguiente paso. Y con respecto a la guerra, pues los drones, todo el tema satelital, cambian la estrategia precisamente. Entonces, quizás no es que nos reemplacen, sino que necesitan gente con más capacidades tecnológicas, más Correcto. conocimientos. Ajá. Victoria, revisa el chat.
El de la web, el que está, el simbolito redondo que está en la barra superior. Allí te escribí DeepSeek para que busques esa inteligencia artificial. Andrea, me generaste una... ¿Ya lo viste? Sí, aquí ya estoy investigando. Ah, eso es diciendo, haciendo. Sí. Andrea, tú trabajas todo esto que mencionaste de los ingresos pasivos, trabajo remoto, etcétera. Estoy entrando, incursionando en el tema. Todavía no estoy monetizando porque inicié hace muy poco. Ha sido más como por miedo, porque realmente lo que tienes que, bueno, también es porque hay mucho conocimiento disperso. Digamos que yo no sabía que era tanto lo que había que aprender. Es Pero mucho. ya inicié en el proceso. Mi empresa se llama Mujer 360, pero todavía no está monetizando. Estoy creando. Ok. Ya. ¿Y qué productos o por qué medios o redes estás incursionando? Se tiene que crear en todas las redes sociales. En este momento, digamos que Instagram y TikTok son bueno, cada red funciona de manera diferente. Entonces, a través de Instagram, los Reels sirven para crear un contenido de valor y que la gente empiece a seguirte, lo mismo que TikTok. Eh, pero ya para empezar a vender, pues WhatsApp, Facebook son los dos canales que más se usan. ¿WhatsApp qué? Y Facebook son los canales de venta. Lo mismo, cursos de inteligencia artificial y también de un tema más bien emocional eh, para las mujeres. Es como algo muy Okay. integral. Pero lo hago ya en este momento con talleres. Entonces yo lo que hago en este momento es dictar los talleres físicamente. Ah, tú eres como coach. Estoy en esa área, sí. Ah, bueno. Bueno, Andrea, tienes unos elementos importantes para que te plantees estrategia, una jerarquía de conceptos, ¿sí? Un objetivo estratégico, una Sí, estrategia, eh, esa estrategia se puede desglosar en tácticas, que son los bracitos que hablaba Cristian, y cada táctica en actividades concretas, como más desmenuzado, ¿sí? sí. Entonces, para que para tu emprendimiento plantees eso y seguramente le vas a dar como una orientación también a todo lo que tienes en la cabeza. Obviamente, con la flexibilidad, ¿no? Porque así como se escribe y se proyecta, así mismo también hay que tener un cambio continuo. Sí, ¿Sí? que sí, es importante estar adaptándolo. Correcto. Bueno, continuamos, ¿cierto? Bien, vamos acá. Este ya lo habíamos visto. Bueno, volvimos con el tema con el que iniciamos, que es el Business Case como conector. Entonces, aquí, por ejemplo, en los casos que ustedes están trabajando en esta fase, es definir el problema y alternativas y criterios de éxito. Y hacer el análisis financiero, costos, beneficios, retorno de inversión y gestión de riesgos. Miren que cada uno de estos 3 puntos ustedes lo pueden proyectar como una estrategia. Y qué bueno, aunque en la actividad creo que no se pide, pero qué bueno que esa estrategia se desglosara eh, en un objetivo, en una táctica o en varias tácticas y en unas actividades que sean lo que es objetivos y actividades deben ser medibles, alcanzables, con un tiempo, o sea, objetivos SMART.
Y la matriz de riesgo, veo que en los avances que han presentado, me ha gustado las matrices de riesgo que han presentado y que permite identificar y clasificar y evaluar los riesgos. Y aquí hay dos variables importantes para cada riesgo que ustedes identifiquen en su caso, que es la probabilidad con que ocurra y el impacto. O sea, la probabilidad se mide digamos, en porcentaje, ¿no? Este riesgo es posible que ocurra en un 80%, en un 50%, pero el impacto en el caso de que llegue a ocurrir es alto, mediano, moderado, ¿sí? Y eso va a generar, pues obviamente, unas consecuencias y va a obligar a tomar unas medidas de mitigación, ¿sí? Pues cuando se hace esta matriz de riesgo, eso nos permite, pues, tener una gestión proactiva, o sea, que nos podamos anticipar a esos riesgos que estamos vislumbrando, pero también tenemos que estar preparados porque pueden aparecer unos riesgos emergentes y yo creo que ustedes han escuchado una frasecita muy coloquial, uy, no la vi venir, sí, que uno no sabe por dónde es que va a aparecer algo insólito que uno nunca espera. Y la matriz de riesgo la podemos evaluar mediante esta cuadrícula, ¿sí? Este plano cartesiano donde en el eje horizontal tenemos el nivel de probabilidad de ocurrencia. Aquí tiene un 1 porque la máxima probabilidad que usted puede tener es 1. Cuando usted habla del 100%, está hablando de 1. Cuando está hablando del 50%, está hablando de 0.5. Y lo mismo en el nivel de impacto, ¿sí? Entonces, cuando la probabilidad es baja y el nivel de impacto es bajo, pues el riesgo es bajo. Pero si la probabilidad es alta y el nivel de impacto es alto, el riesgo es alto. Y si la probabilidad es baja, pero el nivel de impacto es alto, el riesgo es moderado. Y si el nivel de impacto es bajo, pero la probabilidad alta, estamos hablando de un riesgo moderado. Y eso supone también tener un plan de mitigación. Entonces, aquí son los elementos. Ustedes pueden enumerar la cantidad de riesgos que consideren, que identifiquen y le hacen esa valoración entre probabilidad e impacto y nivel de riesgo, por supuesto, el plan de mitigación. Bueno, queridos chicos y chicas, esto ha sido lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. En el momento de la entrega del documento, es que estuve mirando la guía y no especifica, y la rúbrica tampoco lo especifica. ¿Realmente el documento tiene que ir ¿cómo? ¿Con los aportes de todos? Sí, yo precisamente, no me acuerdo en qué fecha cierra la actividad. Este jueves. Este jueves ya está encima. Ah, ya ha pasado Sí, mañana. el jueves. Sí. Sí, bueno, miren que si ustedes revisan el foro, yo les he dejado, voy a ver si logro entrar. Aquí. En el foro, yo les dejé un anuncio o como un aviso, un aporte. Un cuadrito color azul. Sí, ¿me puedes, Cristian, Es un leerlo? cuadrito color azul. Dice, Allí habla del orientación. contenido del trabajo, Cristian. Sí, dice Sí, por favor, portada, léelo. portada, introducción, objetivos, presentación de los casos resueltos, matriz de riesgo por cada caso, conclusiones generales y entre paréntesis dice 10 lecciones aprendidas por cada estudiante y referencias bibliográficas.
Pero en otra parte del foro, su merced menciona que no necesariamente deben ser las 10 lecciones aprendidas como conclusiones, sino que puede ser un párrafo de todo lo aprendido. Sí, sí, no, eso sí lo confirmo. Cristian, gracias. Entonces, ¿a quién fue que me preguntó? Preguntó fue Andrea. Sí, sí, señor. Lo que acaba de decir Cristian, ¿te aclara tu inquietud? Entonces, contextualizando, es un documento con los aportes de cada uno de los integrantes, Sí. una sola introducción, una sola objetivo, pero los objetivos serían Sí, generales objetivos. Yo pienso que el objetivo general de la guía y los objetivos generales de la guía. de la guía. Ok. Sí. Y la Aquí. conclusión. En las conclusiones son 10 o sea, por cada caso, 10, si tienes 3 compañeros serían 30 conclusiones. Si las Ok, Sí, hicieran no, de a 10, sino párrafos de lo ok. aprendido. O sea, una por cada uno. Sí, sí, no, pero Cristian hizo allí una observación que en otra parte digo de que no necesariamente, deben ser los 10. Ahí está. Ahí, profe, ya lo pasó. aquí la estás viendo, Adriana, Sí. Ahí. el trabajo colaborativo debe contener portada, introducción, objetivos, presentación de los casos resueltos, matriz de riesgo por cada caso, conclusiones generales, 10 lecciones aprendidas, me parece exagerado, las que ustedes consideren, ¿sí? Y las referencias bibliográficas. Entonces, mira que aquí está desagregado lo que hacen individualmente y lo que hacen colaborativamente. ¿Dónde fue que escribí por acá abajo? Más abajo. Y este fue que no lo coloqué aquí. Tutor, yo también tengo una inquietud y es que lo estábamos hablando con Cristian, que somos del mismo equipo, y es que son 5 casos, pero nosotros en el grupo apenas somos 3, es decir, que solo resolveríamos 3, cada uno resuelve un caso. Presentan 3 casos, sí. No tienen que Bueno, completar los 5. gracias. B sería que en el otro grupo no coloqué. En mi grupo sí su merced colocó la observación. Ah, ¿y eso por qué esa desigualdad? Me han hecho matrices muy buenas. Muy bien. Donde su merced hace la matriz, donde nos da el ejemplo de la matriz de riesgo, en la parte de abajo está la observación. En esa parte, ahí. Arribita, un poco más arriba. Ah, yo pensé que estaba como un cuadro. Perfecto. Ah, ya. Se ¿Dónde? pasó. Sí, Abajito el sí. cuadro. Ah, no, esta sí la presenté en el otro foro, en el otro grupo. Un poquito Sí, más ahí está abajo. abajo la anotación. Listo. Allí. Con Con respecto respecto a a las las conclusiones, conclusiones sobre el aprendizaje, presentas o relatas cuáles fueron tus principales aprendizajes. No necesariamente tienen que ser 10, sino es que me parecía a mí como muy forzado eso. Sí. Bueno, con respecto a la actividad, entonces, ya no hay más inquietudes. No, queda ya claro. Ay, profe, No, otra pregunta. ¿Su merced ya calificó el trabajo anterior? No, mañana lo califico. Vale, yo pensé que era Pues solo yo a lo mí. había perdido. has Sí, perdido. Bueno, todavía no he calificado, no pierda las esperanzas. Listo. Bueno, ¿alguna otra cosa, inquietud? no, señor. Bueno, todo claro. les Muchas agradezco gracias. mucho su presencia, su participación, que no aceptaron la invitación de que conversáramos, que no quedé yo en el monólogo
Y entonces espero muy pronto, de pronto la próxima semana, que tengo que programarme para ver si hacemos el CIPAS y les comparto la, la aplicación que diseñé con inteligencia artificial. Me gustaría mucho que Andrea estuviera allí para que me le dé madera. Bueno, Bueno, profe, entonces, gracias. sí, porque pues si es conocedora, pues bueno, ahí uno Ya espera que... estudio, ya estudio. No, no soy Y, especialista, ya estudio. y no, y o sea, lo que pasa es que nosotros, estudiantes y tutores, tenemos una relación muy horizontal. Sí, quisiera que se entendiera así. ¿De acuerdo? Y igual, por ejemplo, quiero hacer como una conclusión. Tengo una docente en otro curso que está cometiendo un error y es que toma los trabajos y los lleva a una IA para que le revise cuánta cantidad de IA tiene el trabajo. Ah, no, no, Pero, no. ¿qué pasa? Que no siempre es así. O sea, yo he hecho, yo me he sentado a hacer digamos que el ejemplo y El ejercicio, sí. he hecho el ejercicio, hago mi propio contenido, lo subo a una aplicación que me refleje la IA y a veces me da el 80% y no usé Ese, nada. ese se llama Pro, ¿cómo es que se llama esa Pro? Uy, hay muchas. Sí, Yo no uso la misma porque precisamente me gusta revisar cuáles son las nuevas, pero ella sí hace eso y hace unos comentarios bastante agresivos en los grupos, pero sí. está cometiendo un error porque no siempre es así. No, sí, y lo que pasa es que como realmente la IA es algo novedoso, realmente, a pesar de que ya lleva un tiempito, nosotros los profesores todavía no sabemos lidiar con ese tema. Entonces ¿qué digo? O sea, el Turnitin aplica porque ese sí saca, digamos, copia textual. Y si hay una copia textual y está debidamente citada y referenciada, no le veo problema. ¿Sí? Pero con la IA, no, yo lo que asumo es de que ustedes son profesionales, estamos en un nivel de maestría y tiene que operar desde el principio de buena fe. Sí, Ustedes no pagan cualquier platica por esto tiene un costo. Entonces, yo diría que tampoco se van a engañar ustedes mismos. Sí, entonces, de pronto, sí, hay veces uno adquiere el ojo para identificar cuando algo es de IA, ¿sí? Sin someterlo. Sí, pero uno, ¿qué es lo que le dice al estudiante? Bueno, si usted lo hizo asistido o tomó en referencia de la IA eh, y presente el prompt que utilizó para sacar esa información, porque digamos que los que trabajamos investigación decimos, y uno le escuchó a sus profesores y es tradición, que cuando uno tiene la pregunta formulada, ya tiene la mitad del trabajo desarrollado, y eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con la IA? El PROM. El PROM es la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudiante formuló una muy buena pregunta para obtener una respuesta asertiva. ¿Por qué? Porque es que hay veces la IA se descontextualiza y dice también unas barbaridades. ¿Mm? Entonces sería eso básicamente. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe, sí, señor. gracias. Sí. Bueno, entonces ya feliz noche, que avancen mucho en ese trabajo y adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su participación. Fue Muchas para mí gracias. muy grato esta reunión de hoy. Feliz noche. Feliz noche, profe, que está muy bien, gracias. Bueno.